ustedes saben que la relación de trabajo es la que se deriva de una efectiva prestación de servicio, independientemente de que esos servicios se presten en virtud a un contrato de trabajo. O sea, lo que quiere decir que la relación de trabajo es el género y el contrato de trabajo es la especie. En esa medida, será de competencia de la jurisdicción del trabajo la ejecución de obligaciones que se deriven de la presentación personal de un servicio, de la prestación personal de un servicio, cualquiera sea la causa que le ha dado origen o la denominación que se le asigne, como honorarios, el contrato de prestación de servicio, presta mérito ejecutivo, el precio, salarios, etcétera. Debe tenerse presente que cuando hablamos de ejecución, ha de entenderse que estamos en presencia de un documento que presta mérito ejecutivo por contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Entonces, abogados, 3 minuticos para descansar y volvemos a la reunión. Estas son las vainas de mi pueblo con estas vainas del Zoom y del Meet. A los muchachos de la mañana no les gusta que yo dicte clase por Zoom, sino por Meet. Pero vamos a ver que yo no sé meterme en el Meet ese y eso en la mañana me lo conecta el ingeniero de acá de la oficina. Y por eso es que a ustedes les doy por Zoom, porque eso nada más es abrir aquí y fuera. Profe, si es Meet también, es más fácil, creo que es. Pero es que hay un problema en el computador que no sé qué le pasa, que aquí se meten es directamente por Google y no sé qué hacen porque no han podido bajar el programa al computador. Eso es lo que pasa en este computador que yo tengo. Ahí no necesita bajar el programa. Pero bueno. Exactamente, usted lo busca por ahí. Pero, profe, eso es súper fácil. Voy a tener que contratarlos a ustedes para que se vengan para acá y me hagan eso. Bueno, entonces vamos a trabajar, vamos a ver si terminamos esto. A eso le pagan a uno. Entonces, estamos en el 7º asunto de que conoce la justicia ordinaria laboral. Pero yo noto algo, es que comienzan 42 la clase y terminan 24. Ustedes han tenido clases en el día de hoy. Sí, profe. Y profe, a las 6 tuvimos. Ah, pero hace rato, ¿no? O sea, ya han tenido tiempo de descansar. Y a ustedes sí los motiva a estudiar así, de esta forma. Profe, Diga, toca aguantarse para... la relación con la clase, que es que el comunismo mundial nos impuso estas clases de esta forma, por la creación del virus. Usted no ve que el virus salió de China. Entonces, esa es la relación. Profesores, con todo respeto... Regó en Colombia por Duque. Profe, con todo respeto, con ánimos de desarrollar los temas de la clase, vamos a sentarnos en la clase, porque si no, no iremos a terminar nunca un debate aquí. Sí, sí, pero que quede claro, ¿no? Ve a ver si no terminamos el desarrollo de la clase en una clase como tal, imagínense una posición. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar el tema del 7º. Dice, los conflictos jurídicos que se originen en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación jurídica que los motive. Entonces, mire, frente a este tema de los conflictos jurídicos que se originen en el reconocimiento y pago de honorarios, el fin del legislador es unificar en una sola jurisdicción
el conocimiento y definición de los asuntos derivados de una prestación personal de servicios de una persona natural a otra de igual condición o jurídica. Bien sea que en dicha prestación del servicio se presentare o no el elemento de la subordinación. Pues lo primordial era la regulación del trabajo. O sea, lo primordial de la jurisdicción laboral es la regulación del trabajo humano en sus diferentes facetas, el cual se convierte en el origen y en el motor de la jurisdicción ordinaria laboral. Debemos dejar en claro que basta con que se reclame la remuneración por unos servicios personales prestados de carácter privado, llámese honorario, llámese salario, así tengan su origen en un contrato de carácter civil o comercial, para que por solo ese hecho la competencia se radique en la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces, yo colocaba un ejemplo. Y decía, por ejemplo, María Daniela Ramos quiere que sus ojos no sean negros, sino verdes o azules. Y va donde un cirujano y suscribe con el cirujano un contrato de prestación de servicios de carácter civil. Y se compromete a pagarle una suma de dinero. A María Daniela Ramos para que le deje los ojos azules. Entonces el cirujano le hace la práctica clínica y le deja sus ojos azules, pero María Daniela Ramos no le pagó. ¿Quién cree ustedes que es la competencia para conocer de ese juicio? María Daniela, ¿qué crees tú? Están pasando a los vendedores ambulantes, pero no importa. Yo diría que el juez laboral. ¿Cuál es la razón? No, espere. Es un contrato de prestación de un servicio. Con un cirujano Pedro Pérez. Por lo tanto, es que por una parte me voy por el administrativo porque en sí la que cumplió el contrato fui yo, pero a la vez, esperen, están pasando a los... No, eso no importa, yo te escucho. Bueno, ¿quién quiere uva? También venden fresas. ¿Y tú por qué me dices juez administrativo? ¿Dónde está la entidad pública ahí? No, es que fue por el contrato, pero luego ya después Pero mire que le estoy diciendo por servicios personales de carácter privado. Indudablemente, María Daniela, que la competencia va a ser del juez laboral. Okay. Pero te voy a hacer otra pregunta a Camila Ricardo. Si tú ya eres abogada y te contrata el municipio de Sincelejo para que lo asesores y firmas un contrato de prestación de servicios y te deben 3 meses de honorario y tú vas a reclamar esos honorarios por la vía judicial, ¿dónde demanda? Profe, pues yo creería que a la administrativa. Sí, esa es la respuesta. ¿Por qué? Profe, pues por la calidad que yo tengo, dado que yo tengo una cualificación y yo trabajo como profesional en mi área y no para mantener la planta o algo así. O estoy llena de otra cosa. Ok. Bueno. Mire que no dije contrato realidad ni nada de ese cuento, sino va a demandar el contrato Sí, pero, por o sea, honorario. por la relación entre los dos. No, sí, no, está bien lo que me respondiste, no estoy diciendo lo contrario. Entonces, siempre que sea
reclamo de salarios o honorarios por contrato de prestación de servicio después que la remuneración sea privada, o sea, sea entre remuneraciones por servicios personales de carácter privado, o sea, prestados a entidades privadas o personas naturales, la competencia va a ser del juez laboral. Bueno. Otro asunto, el 8. La ejecución... Profesor, disculpe Sí. que lo interrumpa, pero es para no hacer la pregunta después de pasar de este punto. Entonces, ¿qué se puede concluir de este punto en definitivo? ¿Podría repetir lo que acabo de decir ahorita? Disculpe. Siempre que se trate de reclamos de honorarios o remuneraciones por servicios de carácter privado, la competencia va a ser del juez laboral. Pero si se trata de honorarios o salarios con reclamos a entidades públicas, la competencia es del juez administrativo. Esa es la conclusión. Entonces pasamos al 8. Entiendo la vinculación, ¿cierto, profesor? Si un No, servidor... porque yo no te estoy diciendo declaración de relación laboral, te estoy hablando de reclamo de remuneraciones, de honorarios. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, es que a veces en los semestres anteriores se confundían los estudiantes porque yo a veces les tiraba preguntas relacionadas con contratos realidad y luego hacía con remuneraciones u honorarios. Pero es que el código expresamente me está diciendo, o sea, expresamente regula esa parte, que cuando se trate de honorarios o remuneraciones privadas, la competencia siempre va a ser de juez laboral. Pero cuando se trate de honorarios o remuneraciones públicas, la competencia siempre va a ser del juez administrativo. Entonces, 8 o 9, algo así. La ejecución de las multas impuestas a favor del SENA. ¿Quién impone las multas a favor del SENA? María Daniela. El Ministerio del Trabajo. ¿A quién se las impone? A los empleadores. Entonces dice el 8. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, por incumplimiento en las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, conforme al numeral 13 de la ley 119 del 94. Entonces ya voy a explicar eso. Numeral 13 de la ley 119 del año 94. Entonces, esa ley le concede al director del SENA la función de imponer a los empleadores que no mantengan el número de aprendices que les corresponde o no hubieran suscrito los contratos respectivos al iniciarse cada periodo de enseñanza, multas mensuales hasta por un salario mínimo por cada aprendiz. Esas multas se imponen a través de actos administrativos susceptibles de los recursos en la actuación administrativa, reposición y apelación, que una vez en firme, esos actos prestan mérito ejecutivo. Pero a pesar de ser actos administrativos, por expresa disposición del artículo 2 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, la competencia para reclamar esas multas es del juez laboral, porque es cuando el empleador viola la cuota de aprendices. Entonces, ya se está acabando el tiempo, quedan 10 minutos, pero sigamos. ¿Dónde está esa cuota de aprendices? Eso está en el artículo 33 de la ley 789 del año 2002. Y esa ley 789 del año 2002 estableció un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de 10 o superior que no exceda de 20.
Entonces, si yo como empresa tengo 20 trabajadores, ¿cuántos aprendices debo tener? 1, profesor. Uno solo. Si tengo 30 trabajadores, ¿cuántos aprendices debo tener? 1. ¿Cuántos? 2 o 1. No, uno. Porque dice, y uno adicional por fracción de 10. Ah, perdón, me equivoqué, 2. Por fracción de 10 o superior, que no exceda de 20. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo 30, 2. Si tengo 45, ¿cuántos? 2. 2. Porque el 5 no excede de 10. Entonces, abogados, si yo no tengo esos aprendices, ¿qué hace el SENA? ¿Qué hace el SENA? No, el Ministerio del Trabajo impone una multa en favor del SENA que presta mérito ejecutivo. ¿En cuánto equivale? Por cada aprendiz un salario mínimo. Entonces, esa ejecución, ese acto administrativo presta mérito ejecutivo. Entonces, ¿qué hace el SENA? Me embarga. ¿Utiliza qué proceso de los que les di de los 5? El ejecutivo. ¿Por qué? Porque esa resolución donde se me impone la multa presta mérito ejecutivo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno. 9. La declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Oiga, antes que siga hablando de la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga, que eso le corresponde al juez laboral, quiero aclarar que el tema que dije anteriormente de la izquierda mundial y del virus, eso fue mamando gallo. Ustedes saben que yo soy de izquierda y que yo apoyo a Petro. Entonces, no se molesten por eso. No, profe, qué vale. Tranquilos. No Oye, se preocupe, profe. Aquí nadie está alarmado por eso. Que necesitaba. bueno, Nosotros estamos normal, profe. bueno, entonces, la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Esa imposición de darle al juez esa facultad de declarar legal o ilegal una huelga, ¿cuándo se declara ilegal una huelga? Vamos a ver estos abogados cómo están para los preparatorios. Ya se los dije varias veces. Cuando se trate de servicios públicos. Cuando se hace sobre servicios públicos esenciales. ¿Cuáles son esos servicios públicos esenciales? La luz, el agua, el alcantarillado. No, no son servicios públicos domiciliarios, no, esenciales. La banca, La salud. la salud, la administración de justicia, el suministro de combustible. Esos son los servicios públicos esenciales, no servicios públicos domiciliarios. Ojo con eso, abogados. Entonces, ¿y cuándo más es ilegal una huelga? Cuando no se hizo previa Va bien. conciliación con el empleador, o no se reunieron para poder presentarles el pliego de peticiones. No se agotó debidamente las etapas de, valga la redundancia, de la etapa de arreglo directo. ¿Y cuáles son las etapas de la regla directo? Presentación de pliego de peticiones. Si dice sí el empleador, convención colectiva. Si dice no, se reúne la asamblea del sindicato para decir si es huelga o tribunal de arbitramiento. Entonces, hasta ahí la huelga es legal si se cumplen con esas etapas. Si no, no estamos frente a una huelga, sino paro, y eso debe ser declarado ilegal. ¿Quién decreta la ilegalidad del paro? El juez laboral, de conformidad con la ley 1210 del 14 de julio del 2008. Ley 1210 del 14 de julio del 2008. Eso es un asunto también sometido a la justicia ordinaria laboral. Porque antes, ¿quién declaraba, antes de esa ley, quién declaraba la legalidad o ilegalidad de la huelga?
el Ministerio del Trabajo. Ajá, y si lo hacía una entidad pública, el Estado era juez y parte. Entonces, por eso se le trasladó a juez laboral la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga de conformidad con la 1210 del 2008. Profe, ahí sí no importa vinculación, no importa nada. No, nada, porque todo lo que tiene que ser con huelga, todo es juez laboral. Porque acuérdate que todo eso viene de los sindicatos. Y todo lo que tiene que ver con sindicatos es de juez laboral, aún sea sindicatos de carácter público. Porque acuérdate que los sindicatos de carácter público, lo único, tienen derecho a todo, pero lo único que no pueden hacer es presentar pliego de peticiones, sino hacer peticiones respetuosas. Para luego el gobierno, si las acepta, ellos piden un decreto donde reconocen ese derecho. Eso se lo debieron explicar ustedes en Derecho Colectivo del Trabajo, frente a un sindicato público y un sindicato de carácter privado. ¿De acuerdo? Mire que recientemente se decretó la ilegalidad de la huelga de Avianca, y por eso Avianca cogió y despidió todos los pilotos todos los pilotos de avión, porque es una causal de despido. Después se convierte en una justa causa para despedir. Entonces, otro asunto, entonces vamos por creo que este es el 11. La apelación o el recurso de apelación más bien de las decisiones que adopta la Superintendencia Nacional de Salud. Ahora mismo se los dije. Cuando la Superintendencia Nacional de Salud ejerce función jurisdiccional en aquellos asuntos que le asigna el artículo 41 de la Ley 1122 del 2007. Anoten ese artículo, eso es importante. ¿Lo puedes repetir, por favor? Bueno, cuando yo hablaba de las autoridades administrativas, coloqué el Ministerio del Trabajo, coloqué la Superintendencia Nacional de Salud y coloqué la Superintendencia Financiera, ¿de acuerdo? Dije que la Superintendencia Nacional de Salud tenía funciones jurisdiccionales. Bueno, y que esas decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud se podían controvertir ante el juez laboral. Entonces, el artículo 41 de la Ley 1122 del año 2007 establece cuáles son los asuntos en los cuales tiene jurisdicción la Superintendencia Nacional de Salud, y que esa decisión que emita la Superintendencia Nacional de Salud se puede controvertir ante el juez laboral a través del recurso de apelación. Ahora sí, ¿cuáles son los asuntos? Primero, cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del Plan Obligatorio de Salud. Cuando la EPS, cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del Plan Obligatorio de Salud. Cuando la EPS niega esos planes, esos procedimientos del POS y pone en riesgo la salud del usuario, del afiliado, entonces usted pide la intervención de la super. Si le dan el derecho, usted queda contento. Pero si la super le niega el derecho, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Recurso. ¿Recurso de qué? De apelación. ¿Y quién lo resuelve? Juez laboral. El juez laboral. El juez